buenas tardes. Ojalá que se encuentren bien. Aquí una vez más el profesor Odilio Flores con un ejercicio más que interesante. Me llamó mucho la atención este ejercicio sobre el potencial de una membrana. Vamos a utilizar aquí las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer uso de las dos leyes, la de los nodos y la de las mallas. Aunque también este ejercicio puede resolverse a través de un sistema de ecuaciones diferenciales, pero quizá vendría a ser un poquito más difícil. Ok. Primero, tenemos que centrarnos bien en lo que nos está planteando el ejercicio. Tenemos que centrarnos bien porque las leyes de Kirchhoff permiten resolver de varias maneras, siempre bajo los mismos principios, de los mismos enunciados de las dos leyes, pero se puede resolver por muchos caminos. Entonces, tenemos que centrarnos bien en el planteamiento del problema. Nos dice, el siguiente circuito representa una neurona. El punto A corresponde al interior celular y el punto B al exterior. Las ramas 1 y 2 y 3 representan el movimiento de los iones de potasio, sodio y cloro respectivamente a través de la membrana. Considerando que el circuito se encuentra, esta parte es muy importante, hasta la voy a poner en negrita. Considerando que el circuito se encuentra funcionando hace suficiente tiempo para que el capacitor esté totalmente cargado. Oigan bien, totalmente cargado. Quiere decir que en la parte del capacitor no podemos trabajar con esa malla porque ahí no hay flujo de corriente. Los datos que nos dan es que E1 es igual a 80 milivoltios, es decir, 0.08 voltios. Dividir 80 entre 1000 para convertirlo a voltios. El E2 sería 50 milivoltios, es decir, 0.05 voltios. Y la tercera, 50 milivoltios también, es decir, 0.05 voltios. La resistencia 1 es 1.000.000 de ohmios o de ohms. La resistencia dio 10 millones de ohms. Y la resistencia 3, 2 millones de ohms. Y el capacitor pues tiene ahí 50 picofaradios. Pico es un submúltiplo que en este caso creo que significa 1 por 10 a la negativo 12 faradios, o un faradio es igual a 1 por 10 a la 12 picofaradios. El signo de los E, dice, está indicado en el circuito. Aquí vamos a ver. Nos piden tres cosas, nos piden. Encuentra el valor de las corrientes que circulan por las resistencias. Calcula el potencial de membrana BA a B, del punto A al punto B, y la carga Q del capacitor. Se produce ahora un cambio, dice, de la resistencia asociada al sodio, que es la resistencia 2, y en consecuencia se mide que BA, la distancia del punto A al punto B, el potencial es positivo 40 milivoltios, es decir, 0.04 voltios. Ok. Y nos pide por último calcular el valor que tomó R2. Como hubo un cambio en la resistencia, perdón, hubo un cambio, ¿dónde está? Hubo un cambio asociado al sodio, entonces nos preguntan cuál fue ese cambio en la resistencia, porque nos dan un dato, entonces ya al haber un cambio, el dato que nos dan original ya no es este, nos piden eso. Y nos piden el valor que tomó lógicamente esta resistencia cuando cambió. Y para calcular esta resistencia tenemos que saber, porque si cambian las resistencias, cambian las intensidades de corriente. Entonces tenemos que saber cuánto cambió I1, la intensidad 1 y la intensidad 3 para poder despejar de la fórmula la resistencia 2. Tenemos que hacer todo ese trabajo. Ok, entonces aquí está. Aquí está el modelo de la neurona o del flujo eléctrico de la neurona. O el modelo electrónico de la neurona. Aquí tenemos el capacitor, que nos dice que son 50, creo, picofaradios. Y aquí tenemos pues las intensidades. Si este es R3, aquí sería la intensidad 3.
aquí la 2, aquí la 1. Ya sabemos, esto se puede resolver por un montón de problemas. El sentido, acuérdense que el sentido se le da arbitrariamente. Y entonces, pues aquí, en este caso, solo lo voy a, voy a resolver, voy a encontrar las intensidades a partir del giro hacia la derecha, con la orientación hacia la derecha. Entonces, si esto se gira hacia la derecha, quiere decir que este entra hacia la derecha a este nodo, llamémosle nodo a este punto, ¿verdad? Este también bajaría para acá y este otro entraría, porque también aquí es la primera ley, ¿verdad? La primera ley dice que las intensidades, las sumas son cero, porque la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar pues definiendo la polaridad, ¿verdad? La polaridad. En este caso, estos voltajes, estas pilas ya traen su polaridad. Ya se sabe que generalmente pues estos segmentos largos indican la carga positiva y el corto la carga negativa. Ok. Entonces, otra cosa importante es que si decimos el sentido, decidimos cuál sentido, en este caso a favor de las manecillas del reloj, entonces empezamos y lógicamente el primero sería positivo de la resistencia y el segundo negativo. Vamos siguiendo, positivo, negativo. Lo mismo acá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Acá no hacemos porque ya sabemos que aquí hay full carga. Aquí hay full carga. Ok. Entonces, solo vamos a poder trabajar con estas dos mallas porque acá hay full carga, ¿verdad? Entonces podemos utilizar una tercera malla que puede ser una malla pues general, una malla exterior o el concepto de supermalla. Entonces vamos a ver qué fue lo que vamos a tratar de encontrar esos caminos. Por ejemplo, damos el sentido del reloj para la intensidad 1. Para la intensidad 1, ¿qué va a suceder? Vamos a tratar de arrancar de aquí, de este punto. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya lo tengo ordenado yo, primero las intensidades y después los voltajes. Y entonces si arrancamos de aquí, ¿qué sucede? Chocamos con más. Entonces el E1 es positivo, más E1. Vamos aquí, chocamos con más de la resistencia 1. Entonces aquí lo tenemos, intensidad 1 por resistencia 1 positivo. ¿Verdad? Luego arriba no hay nada. Aquí damos la vuelta y chocamos también con positivo de la resistencia 2. Lógicamente por su intensidad 2. Y luego chocamos aquí también con el más de este voltaje de esta pila. Chocamos con el más, entonces más E2. Y eso es igual a 0, lo que nos dice la segunda ley, ¿verdad? La suma de las intensidades es igual a 0. La suma de los voltajes de la intensidad de corriente es igual a 0, de los voltajes. Ok. Entonces, para eso fíjese bien que como le menciono, hay muchas formas de hacerlo. Para ello yo no estoy considerando esta otra resistencia, solo me concentro aquí en esta malla, aunque esta resistencia está afectada por la intensidad 2. Pero aquí nos centramos también en la dirección que le damos a los nodos. Por lo tanto, solo me concentro en el interior de la malla. Vamos con la segunda malla. Para la segunda malla, si arranco de aquí mismo, mire que choco con el negativo de E2, de la pila 2, choco con el negativo, ¿sí? Choco con el negativo, ok. Y si me voy para acá, sigo para arriba, me voy con el positivo, pero seguro que acá viene una corriente, ¿verdad? Negativa, que viene una corriente negativa, entonces me vuelve negativo a esa intensidad 2. ¿Verdad? Y lo mismo me sucede cuando llego a esta resistencia 3 y a esa intensidad 3. Esta intensidad 3 viene en contra, entonces por decir así, me le cambia la polaridad a esa resistencia. Entonces aquí tenemos también esta otra, la segunda, perdón, y la tercera, como le menciono, sería esta malla, pero aquí no podemos hacer nada porque aquí no hay capacidad. No hay flujo porque el capacitor está full, ¿verdad? Hay suficiente carga. Entonces aquí lo que hacemos es una super malla, que yo le llamo mejor por una malla exterior. Entonces vamos a seguir el mismo sentido. Vamos a seguir el mismo sentido del punto B, por ejemplo, de aquí hasta arriba. ¿Qué me quedaría?
me voy por aquí, trato de ordenar, me voy por aquí, cuando llego a la resistencia 3, me da que es negativo I3 y resistencia 3, aquí lo tengo, la resistencia 1 es positiva cuando voy por aquí, y voy porque voy en este sentido, me es positiva, y ahora, ¿qué tienen que ver los voltajes? ¿Cuáles voltajes tienen que ver? Bueno, el voltaje 3 no tiene nada que ver porque aquí no hay problemas de carga, ya está claro eso, pero sí tiene que ver el voltaje 1, ¿verdad? El voltaje 1 puede ver que como vamos de aquí para allá, es positivo. Y el voltaje 2 puede perdón, el voltaje 1 es positivo y el voltaje 2 es negativo. Aquí está. Estamos por aquí está que tocamos por su parte negativa. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones. Tenemos las tres ecuaciones de las tres mallas y por el método que usted quiera, por la regla de Cramer, por la inversa de una matriz o por el sistema de ecuaciones, usted puede despejar cada intensidad. Lógicamente hay que cambiar las resistencias por los datos que nos plantean en el ejercicio. Pero aquí yo quiero que usted se fije en algo. Fíjense en algo. Sumemos las intensidades de las corrientes. La primera con la 2, sumémosla e igualémosla con la 3. Aquí en esta primera está positivo, IR1. Aquí en la segunda no hay, por lo tanto, IR1 más 0 es IR1 y 1R1. Entonces podemos ver que esta tercera es la suma de las primeras dos. Vamos con R2. Aquí tenemos positivo R2 y aquí tenemos negativo R2. Entonces esto es 0. Y acá en la tercera no tenemos. Se nos sigue cumpliendo que la suma de la 1 y la 2 es igual a la 3. Ahora podemos ver la intensidad 3. La intensidad 3 que aquí no hay, en la ecuación 1 no hay. En la 2 está una negativa y acá está una negativa. Entonces 0 menos una negativa es una negativa. Entonces de aquí puede ver que la ecuación 3, ¿verdad? La ecuación 3 es una combinación lineal de las primeras dos. Entonces cuando eso sucede, si usted sabe algo de matrices, cuando eso sucede sabe que el determinante es 0. El determinante es 0. Y acuérdese que cuando usted resuelve por la regla de Cramer, usted divide los determinantes asociados, por llamarle así, entre el determinante de la matriz original. Y al ser 0, eso no se puede. De hecho, aquí, si lo intentamos por el método de eliminación, vaya, por ejemplo, aquí voy a eliminar 1R1. De la primera y la 2, ¿cuál puedo eliminar? R2 aquí está. Ya están signos diferentes, solo la sumo. Me desaparece el R2, me quedaría R1, me quedaría estos voltajes no los voy a tomar en cuenta. Entonces me quedaría simplemente R2. ¿Da? Me quedaría I2, R2. Se me eliminaría el Perdón, el R1 no puedo eliminarla porque en la segunda no hay. El R2 es el que estaba. Entonces me queda el R1 menos el R3. Menos el R3. Pero al tratar de eliminar en la siguiente, mejor le voy a dar más adelante para que lo entienda mejor con palabras, se me puede confundir. Lo que le quiero decir entonces es que al ser una dependencia o combinación lineal, estas dos de estas, entonces no podemos utilizar la 3, pero necesito forzosamente, como tenemos tres intensidades, tres variables que despejar, entonces necesito tres ecuaciones, entonces vamos a utilizar las de los nodos. Para aquí digo que los nodos, la intensidad 1 menos la 2 más la 3 es igual a 0, o dicho de otra forma, si yo intensidad 2, que es negativa, la paso al otro lado, me queda positivo. Entonces me quedaría que la intensidad 1 más la intensidad 3 es igual a la intensidad 2. ¿De dónde saco eso? Lo saco de aquí. Puede ver que la intensidad 2 sale y la intensidad 1 y 3 entra. Y como debe haber un equilibrio, quiere decir que la intensidad 3 más la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. De ahí es donde le planteo esta ecuación de las intensidades. La intensidad 1 menos la intensidad 2 más la 3 es igual a 0. O dicho de otra forma, que la intensidad 1 más la 3 es igual a la intensidad 2. Entonces vamos a empezar a trabajar más adelante, lo va a entender mejor.
Vamos a empezar a trabajar. Entonces empezamos a sustituir las fórmulas que tenemos. Aquí está la intensidad 1 por la resistencia 1, que es 1 megaohmio, la intensidad 2 por la resistencia 2, que es 10 megaohmios, el voltaje 1, que son 80 milivoltios, más el voltaje 2, que es 50 milivoltios, igual a 0. Y así sustituyo en todas las demás. Todas las demás. Ok. Entonces, esta yo la descarto por lo que le había explicado. Esta es una suma de aquellas dos. Entonces, al querer despejar yo la variable por el sistema que sea, no voy a poder. Se me va a anular, no voy a poder. Entonces, por eso sustituyo esa última ecuación por la ecuación de las intensidades, que ahí lo saqué de los nodos. De un nodo, ¿verdad? De un nodo saqué esa intensidad. Esta ecuación, perdón, que la intensidad 1 más la 3 es igual a la 2. O que la intensidad 1 menos la 2 más la 3 es igual a 0. Entonces ahora sí vamos a proceder a hacer pues las respectivas eliminaciones. Yo utilizo eliminaciones de un sistema de ecuaciones y entonces creo que aquí voy a utilizar la intensidad. Estas dos, está positivo y está negativo, simplemente sumo estas dos, voy a trabajar primero con estas dos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esta I2 positivo y este I2 negativo se me cancela, me queda solamente I1 por 1 megaohmio, que es su resistencia, la I2 se me canceló, esta que es 80 más 50 es 130 milivoltios, dividido por 1000 es 0.13 voltios. Como aquí están positivos, 130 positivo, entonces pasa al otro lado, negativo es igual a negativo 0.13 voltios, ¿verdad? Voltios. Ok. Entonces, me quedo aquí. Yo me estoy adelantando a los cálculos. Aquí lo único que estoy planteando simplemente son estas cuestiones, ¿verdad? La intensidad 1 y la 2, porque la 3 no está, paso los 130 milivoltios al otro lado y lo mismo hago con esta otra, ¿verdad? Puede ver que aquí no hay intensidad 1, entonces de un solo trato alineado, menos intensidad 2 por 10 megaohmios, por 10 millones de ohmios y, ¿verdad? Luego también menos la I32 y luego esta es una suma, signos iguales se suman en negativo, sería negativo 100 milivoltios y negativo 100 milivoltios, lógicamente al dividirlo por 1000 es igual a negativo 0.1 voltio para convertirlo a voltio, pero como aquí están negativos, al otro lado del igual pasa positivo. Por eso tenemos que es igual a 0.1 voltio y esa va a ser la ecuación 2 y la ecuación de las intensidades, ¿verdad? La ecuación de los nodos va a ser la ecuación 3. Ahora sí vamos a comenzar el proceso para anular. Para anular puede ver aquí lo que le mencionaba, la intensidad 2, voy a trabajar la 1 y 2, ¿verdad? Se nos cancela, ¿qué me queda? Me queda intensidad 1 por 1 megaohmio, aquí no hay intensidad 3, pero aquí sí, entonces me queda menos I3 por 2 ohmios, ¿verdad? Y luego, igual, aquí me comí el igual, permítame que le voy a bajar el tamaño para que todo me quepa en línea, entonces esto es igual a negativo 0.03, ¿verdad? Porque aquí sumamos, ¿de acuerdo? Ya sumamos, negativo 0.13 más positivo 0.1, signos distintos se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Si usted hace esta resta o suma, como le quiera llamar, su resultado es negativo 0.3 voltios. Y aquí les especifico que es la suma de 1 más 2, la ecuación 1 más la ecuación 2. Ok. Ahora vamos a hacer ahí mismo, pero con la ecuación 2 con la 3, vamos también a eliminar la intensidad 2. Entonces aquí tenemos, nos quedó esto. Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación de los nodos, del nodo de las intensidades. Entonces, aquí lo tenemos así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar por 10. A esta ecuación 3 la tenemos que multiplicar por negativo 10, porque si lo multiplico por 10, me va a dar negativo 10. Y tiene que ser positivo para que se me elimine, porque en las primeras dos ecuaciones eliminé la intensidad 2, en esta también tengo que hacerlo para reducirlo a un sistema de dos ecuaciones y en dos variables. Entonces,
Al multiplicarlo por negativo 10, yo aquí lo hago, creo que lo hago de forma directa. Al multiplicarlo por negativo 10, permítame, si yo multiplico por negativo 10 por negativo 1 es positivo 10, ¿verdad? Es positivo 10 y positivo 10, ¿verdad? Más negativo 10 es 0, pero antes también tendría que multiplicar este i. Este i por negativo 10 es negativo 10 megaohmios, ¿verdad? Porque es megaohmios. Negativo 10 megaohmios, ok, entonces ya sabe que este 2 se me cancela y aquí ¿cuánto me queda? Negativo 10 megaohmios por I3 me queda negativo, ¿verdad? Negativo 10 megaohmios. Pero aquí tengo un negativo 2, negativo 10, menos 2 es menos 12, ¿verdad? Negativo ohmio, puede ver, menos 12 I3, ¿verdad? Megaohmios, ok. Y aquí, ¿cuánto me sería? Negativo 10 por 0 es 0, y 0 más 0.1 voltio se me conserva 0.1 voltio, ¿verdad? 0.1 voltio, ok. Entonces, ya tengo las dos ecuaciones, esta es la que había tenido primero, ya las tengo, entonces de esta voy a reducir a encontrar solo una y despejar una intensidad. Entonces aquí si lo analizamos, tendría que multiplicar esta si quiero eliminar el I1 para despejar la intensidad 3. Entonces, aquí hay 10, este es negativo y este es positivo. Si multiplico esta ecuación por 10, voy a poder cancelar esto. Entonces, eso es lo que hago. Aquí está. 10 por intensidad 1 por 1 megaohmio es positivo 10 megaohmios. Menos intensidad 1 por 10 me queda 0. Ok, y aquí me quedaría 10 por 2, 20, sería negativo 20. Negativo 20 más negativo 12, oiga bien, negativo 12 me quedaría negativo 32 megaohmios, ¿verdad? La intensidad 3 por negativo 32 megaohmios. Y aquí 10 por negativo 0.03 es negativo, negativo 0.3. Negativo 0.3 más 0.1 se restan y conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Repito, 10 por 0.3 es 0.03 es 0.3 menos, ¿verdad? Más 0.1, entonces me queda negativo 0.2. Entonces es lo que tengo aquí, ¿verdad? Lo que tengo aquí, negativo 32, lo que le dije que se sumaba, porque me dio aquí 10 por negativo 2, negativo 20, y aquí hay negativo 12, entonces me dio negativo 32, las I1 se me cancelaron, y acá me dio negativo 0.2, es lo que tengo aquí planteado. Negativo I3 por 32 megaohmios igual a negativo 0.2 voltios, y despejo a I3, este negativo 32 va a pasar a dividir. Y negativo 32 mega, en notación científica, es 3.2 por 10 a la 7. Acuérdese que al ser mega millón es 10 a la 6. Pero como es 32, el punto lo tiene aquí, el punto, y si yo se lo pongo aquí para expresarlo en notación científica, le sumo 1 al exponente. Por eso pasa a 10.7, por 10 a la 7, perdón. Entonces, nos queda menos entre menos es más, y 0.2 entre 3.2 por 10 a la 7 ohmios, ese es igual a 6.25 por 10 a la 9 amperios, la intensidad de corriente, amperios, voltios entre ohmios. Ok, entonces tenemos, y si lo quiere expresar usted en nanoamperios, pues acuérdese que un amperio tiene 10 a la 9 nanoamperios. Aquí le planteo yo esto. 10 a la 9 nanoamperios que tiene un amperio. Se nos cancela amperio que multiplica y divide y nos queda abierto nanoamperios. Esto es igual exactamente a 6.25, porque acuérdese que es igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Menos 9 más 9 es 0 y 10 a la 0 es 1. Y 1 por 6.25 es 6.25. Le voy a hacer la operación en la calculadora. Le vamos a hacer la operación en la calculadora porque dividimos 0.2 entre 3.2 por 10 a la 7 o por 32 millones como usted quiera escribirlo, ¿verdad? Aquí le escribo yo en notación científica, ahí está, 0.2 entre 3.2 por 10 a la 7, esto es igual, mire, a 6.25 por 10 a la negativa 9 amperios. Y si lo quiero en nanoamperios, entonces lo multiplico por 10 a la 9, acuérdese que un metro tiene 10 a la 9 nanómetros, ¿verdad? Un litro tiene 10 a la 9 nanolitros.
Y ahorita estamos hablando de amperios, pues entonces son nanoamperios. Okay. Entonces ya encontramos la intensidad de corriente 3. Nos están pidiendo las 3 corrientes en este inciso. Entonces tomo yo cualquiera de las ecuaciones anteriores. Aquí tomo esta. Tomo esta de esas 3 que teníamos, de estas 2 anteriores. Mire, de estas 2 creo que tomé esta de arriba, sí, esta de arriba. De esas 2 la tomo. Aquí está y sustituyo. Esa 2 es negativo, o sea, la primera intensidad 2 por negativo 10 megaohmios menos la intensidad 3 por 2 ohmios igual a 0.1 voltio. Sustituyo yo la intensidad 3 por 6.25 por 10 a la, 9, a la negativo 9 amperios, ¿verdad? Lo multiplico por 2, entonces al hacer esa operación, ok, aquí lo vamos a ir haciendo paso a paso. 6.25 por 10 a la negativo 9 por 2 me da 1.25 por 10 a la negativo 2. 6.25 por 10 a la negativo 8. Así es. A la negativo, no, perdón, a la negativo 9 por 2 millones, es decir, por 2 a la 6, por 10 a la 6. Ahí está. Entonces su resultado es 0.0125. 0.0125, si yo lo expreso en notación científica, le recorro el cero, el punto, perdón, 2 espacios hacia la derecha, y cuando uno recorre el espacio hacia la derecha, entonces el resultado es negativo. Entonces es 0.1.25 por 10 a la negativo 2, o 0.0125 o 1.25 por 10 a la negativo 2. Entonces si yo lo sumo, porque recuerde que aquí está negativo, pasa al otro lado a sumar, y como 0.1 voltio es positivo, le sumamos 0.1 voltio. Ahí está. Entonces el resultado es 0.1125. Y si usted lo quiere en notación científica, le recorrería el punto 1 espacio a la derecha, por eso se expresaría como 1.25 por 10 a la negativo 1 voltio. Ahora para despejar la intensidad 2, fíjese bien, la intensidad 2, entonces este menos y estos 10 megas ohmios pasan a dividir porque multiplican. Entonces lo que tengo planteado aquí, 1.125 por 10 a la negativo 1 voltio entre negativo 1 por 10 a la 7. ¿Qué va a suceder aquí? Y aquí nos va a dar esta intensidad negativa, y cuando la intensidad sale negativa, el cálculo es correcto, pero el sentido que le planteamos ahí en el ejercicio es hay que invertirlo, ¿verdad? Lo escribimos de forma contraria, pero el cálculo es el correcto. Entonces vamos a dividir simplemente entre positivo, ¿verdad? Entre 10 millones. Lo puedo escribir en notación científica o un 1 con 7 ceros. Ahí está. Entonces ahí está, la respuesta sería 1.125 por 10 a la negativo, ¿verdad? 1.125 por 10 a la negativo 8 amperios, esa intensidad de corriente. Aquí está, es amperio, ¿verdad? Aquí está, negativo 0.25 por 10 a la menos 8 amperios. Este valor, como le explico, no tiene gran significancia, excepto para darnos cuenta que en el ejercicio, cuando planteamos la gráfica, pues le dimos el sentido incorrecto. Lo vamos a ver más adelante, entonces, cuál es el sentido correcto. Pero el cálculo está perfecto. Ok, entonces ya tenemos la intensidad 2, 1.125 por 10 a la menos 8 amperios. Y si lo queremos pasar a nanoamperios, pues lo multiplicamos por 10 a la 9 nanoamperios, que tiene 1 amperio. Entonces acuérdese que en este caso 10 se copia la base que es 10 y se suman los exponentes. Menos 8 más 9 es positivo 1. ¿Y cuánto es 10 a la 1? 10 a la 1 es 10. Y 1.125 por 10 es 11.25. ¿Verdad? 11.25 nanoamperios. Siempre le pongo el valor negativo, que es lo que quiere decir que nos equivocamos en el planteamiento de los sentidos, de los nodos, de las intensidades. Ok. Pero necesitamos también la otra corriente, la corriente 1. Primero encontramos la 3, la 2, ahora vamos a encontrar la 1 y podemos hacer todo ese relajo, o bien tomé yo aquí, lo que hice aquí fue que tomé la ecuación de las intensidades. ¿Se recuerda? Intensidad 1 menos intensidad 2 más intensidad 3 es igual a 0, ¿verdad? La intensidad, la tercera ecuación que ocupamos en estos despejes. Entonces aquí tenemos, aquí sería menos por menos es más, porque como nos salió negativa esta, menos por menos es más nos quedaría I1 más 11.25 nanoamperios más 6.25 nanoamperios, que es la intensidad 3, eso es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto me suma? Esto me suma
11.17.5. La intensidad de 1 más 17.5 nanoamperios es igual a 0. Quiero despejar la intensidad de 1, entonces esto que está positivo lo paso al otro lado a restar y nos da 17.5 nanoamperios. Como está negativo, también quiere decir que nos equivocamos en los sentidos. Ok. Con eso, pues simplemente estoy contestando la pregunta A y bajo un método. Ahora lo voy a hacer todo el resto del ejercicio bajo este método, ¿verdad? Bajo este otro método. Entonces, aquí voy a cortar porque voy a tener que hacer dos, ¿verdad? Voy a tener que hacer dos ejercicios, dos vídeos o tres vídeos quizá. Aquí voy a cortar, no olvide darle seguimiento al otro, porque con este solo hemos resuelto el inciso A que nos piden. Recuerde que en el inciso B nos piden la carga, creo que es del capacitor, y en el inciso 3, no, ya ni me acuerdo, en el inciso C. Entonces aquí paro. Muchísimas gracias por su atención. Inmediatamente voy a hacer el segundo vídeo sobre esto. En ese segundo vídeo vamos a resolver las tres situaciones que piden utilizando estos mismos conceptos, pero por el sentido a favor de las manecillas del reloj. Aquí solo hago esta parte. Usted puede, observando bien lo que voy a hacer en el siguiente ejercicio, puede desarrollar las respuestas del inciso B y del inciso C. Ok. Ánimos, ánimos, ánimos. No olvide que en esta situación que es difícil tenemos que ser fuertes, sacar fuerzas de flaqueza y luchar, luchar, luchar con las botas puestas. Luchar hasta el final. Es necesario, su patria, su país, su familia lo necesita. Y no olvide, no le tenga miedo a la física, a las matemáticas, a la química o a cualquier otra que se le dificulte. Solo concéntrese que si usted practica, practica y practica, le aseguro que aprueba. Muchísimo gusto, nos seguiremos viendo. Con permiso.